Damos la bienvenida al economista Marco Flores, él es miembro del Foro Económico del Ecuador. Economista Flores, poco a poco se han ido ya concretando lo que serán las medidas económicas provenientes o derivadas de los proyectos económicos urgentes, así como el presupuesto del 2024. Quisiéramos conocer su visión, su punto de vista sobre cómo ve la economía, cómo se desarrollará en este año. ¿Cómo está, Gustavo? Un gusto saludar a usted y a su audiencia. Bueno, mire, en ausencia de política monetaria o de una política monetaria sumamente restringida por la dolarización, casi inexistente, la política fiscal cobra una especial significación y se constituye en el único instrumento del quehacer económico, de la distribución de los ingresos y de la búsqueda de una mejor economía para la gente. Esa política fiscal tiene como principal instrumento de acción el presupuesto general del Estado. Por eso es que la proforma del presupuesto general del Estado de cualquier año, en este caso el año 2024, es sumamente importante. Infortunadamente, en los últimos años, las proformas del presupuesto del Estado, que la Asamblea no las aprueba, o sea, las puede observar, pero no pasa absolutamente nada. Sus modificaciones no tienen poder de cambio. Simplemente quedan ahí como observaciones sin poder de cambio. Digo, desgraciadamente en los últimos años las proformas lo que han sido es un listado de ingresos y de egresos, es decir, ingresos de gastos, pero están muy lejos de ser un instrumento de distribución de los ingresos en forma adecuada y sobre todo de ser un instrumento de política económica. ¿Cómo miro la proforma del año 2024? Bueno, no sale de lo común, es igual a las proformas de los años anteriores, pero tiene, como ha ocurrido en los años anteriores, esta también tiene fuertes fragilidades y esta quizás más que otras. Le voy a señalar un caso que es realmente preocupante. De acuerdo a lo que se ha previsto pagar por deuda pública en el año 2024, el total, porque tengo desglosado por el pago de intereses, capital, en fin, pero el total de deuda pública que hay que pagar en el año 2024 es nada más ni nada menos que 10.235 millones de dólares. 10.235 millones de dólares de un presupuesto de 35.000, presupuesto inicial de 35.000. Significa que por el pago de deuda pública hay que usar el 43% de los ingresos totales del presupuesto. Con un pago de esta magnitud, es decir, dedicar al pago de la deuda pública capital, intereses y otros pasivos, recursos en esta magnitud, significa que a usted no le queda literalmente dinero para inversión. Y lo que requiere el Ecuador es eso, Gustavo. Requiere invertir. La inversión pública que ha sido destruida en años anteriores requiere ser recuperada para recuperar los servicios, para invertir en infraestructura, en obra pública, en seguridad, en salud y en educación, que son las áreas fundamentales. Es decir, un tercio se estaría destinando a deuda pública y esto Claro, contrastaríamos con ciertas cifras que se observan allí. Por ejemplo, la integración de carreteras a una calidad de transitables que en el presupuesto se dice se aspira de solamente un 40 a un 42%, es decir, un 2% de incremento de mejoras en vialidad, que no significa nuevas vías, sino mantenimiento. Nombro esto solamente como un contraste entre lo que sería el servicio a la deuda. y es un contraste muy válido. Mire, el plan de inversiones, el plan anual de inversiones que incluye esta proforma para el año 2024 alcanza a 1.733 millones de dólares. Entonces uno ve esta cifra y dice, bueno, pero aquí hay un plan de inversiones de 1.733 millones de dólares. No está malo, ¿no? O sea, quizás no llega al 10%, pero de todas maneras no está tan malo. Pero cuando uno abre el plan anual de inversiones, usted se encuentra que de estos 1.733 millones, únicamente 380 millones van para obra pública. El resto van a gastos en personal. Aquí en la proforma llaman gastos en personal para inversión. Y los gastos en personal no son inversión, son gastos corrientes.
Para gastos en personal para inversión van 383 millones. O sea, los gastos en personal son mayores que la propia inversión. Pero además van 304 millones para bienes y servicios para inversión. Otros gastos de inversión, 5 millones. Transferencias de capital e inversión, 332 millones. Bienes de larga duración, 328 millones. Entonces, por ejemplo, para carreteras, lo que usted tiene aquí para inversión en obra pública, está dentro de obra pública, son en total para obra pública 380 millones. Y luego tiene bienes de larga duración de inversión. Entonces, las compras de tractores o la construcción de un puente, en fin, ahí hay 328 millones. Quiere decir que de una proforma de 35.000 millones de dólares, usted apenas está dedicando a la inversión pública, 700 millones de dólares. Esto es absolutamente insignificante, es una cantidad realmente menor. Compare, como usted bien dice, con los que se dedica al pago de la deuda pública y eso le da un cuadro general de cómo se está enfocando el presupuesto. Y Es así decir, el país. economista Flores, que si no le entendemos mal, los egresos e ingresos que se muestran en el presupuesto no reflejan políticas económicas, menos un plan económico por una parte. Y en cuanto a inversión, directamente se tergiversan las cifras. Es que la clave es la inversión, porque no hay forma de generar empleo si no tenemos inversión. Es decir, si es que el Estado se oculta y no participa con la inversión pública, que es crucial en sectores como salud, educación, seguridad, porque si el Estado no invierte en salud, en educación, para el inmenso ejército de pobres y de personas, no solo pobres, sino personas de ingresos fijos y de ingresos medios y de ingresos reducidos, entonces esa gente no tiene dónde curarse, no tiene dónde estudiar. Ahora mismo hay 90.000 estudiantes fuera de la matrícula que no están estudiando, que no están haciendo nada. Entonces, la inversión del Estado es crucial. Y claro, para reactivar la economía, usted requiere invertir en obra pública, tener buenas carreteras, los puentes habilitados. Con mayor razón ahora que el fenómeno del niño se está haciendo presente en algunas provincias de la costa, particularmente en la provincia de Los Ríos, que a la par que destruye la infraestructura, básicamente las carreteras, los puentes, destruyen también los sembríos. Entonces, imagínese usted la trascendencia que tiene la inversión pública. Si no le damos el objetivo fundamental que realmente tiene, no salimos de la situación del pantano en que nos encontramos. Por si fuera poco, el crecimiento económico previsto por el Banco Central para el año 2024 es de 0,8% del PIB, o sea, ni siquiera un punto porcentual del PIB. Esto es prácticamente la mitad o casi la mitad de la tasa de crecimiento poblacional. Y la razón es que se contrae el consumo de los hogares, se contrae la inversión, se contrae la demanda en los propios números del gobierno. Y claro, así no avanzamos. Entonces, lo Y primero que ha hecho... en cuanto al gasto del fisco, economista Flores, se refleja de alguna manera lo comprometido públicamente por el ministro Vega en el sentido de que reducirían por lo menos en unos 1.000 millones de dólares el gasto desde el Estado. Por lo menos en lo que tiene que ver aquí con salarios, con sueldos y salarios, de eso no se observa. Pero yo de eso no lo voy a culpar al ministro. Es decir, mire, hay un gasto que es inercial en todo presupuesto, que se incrementa, así no quiera usted que se incremente. Por ejemplo, los ascensos en la Policía Nacional o los ascensos en el Ejército o el cambio de categoría de los maestros o de los médicos va aparejado con incrementos en los sueldos. El ministro no puede hacer nada. Eso es establecido por ley. Ni el gobierno puede hacer nada. Lo que puede es demorar los pagos, que es lo que hacen normalmente. Pero ahí ya tiene usted un incremento inercial que depende de las leyes ecuatorianas. Lo fundamental está concentrado, porque le tengo que desgraciadamente dar una mala noticia a Gustavo. El financiamiento público, es decir, la deuda que el gobierno propone contratar, ¿sabe a cuánto llega? Es decir, nunca hemos tenido una propuesta de financiamiento tan grande. Llega a 10.992 millones de dólares. Y de estos 10.992 millones de dólares de deuda que dice que va a contratar el gobierno,
6.300 millones es deuda interna. Yo no sé dónde va a colocar bonos aquí a nivel local por 6.300 millones. Esta no es una economía que esté en capacidad de absorber 6.300 millones de dólares. Y Y si solamente estuviera 4.000 millones de fondos externos, nada más. de fondos externos, 4.692, que también está por verse. También está por verse de dónde vienen esos fondos externos. Son cantidades enormes que en años pasados no se han registrado. Ahora bien, de esos 10.991 millones de dólares, un poco más de 4.000 millones van al pago de la deuda vieja y el resto es directamente a la vena del presupuesto. Lo que le estoy diciendo con esto es que a final de año, si esto se cumple, a final de año la deuda pública se verá incrementada en 6.000 millones de dólares. Entonces, tenemos un serio problema, porque en vez de reducir la deuda, la estamos incrementando. Y este año el incremento sería sustantivo. Por eso le decía, ¿cómo podemos manejar un presupuesto que se lleva en el pago de la deuda pública el 42% de los ingresos totales? Le queda muy poco para todo lo demás. Y esa ha sido la tragedia por la cual se ha destruido la inversión pública, se ha destruido la obra pública, se han destruido los servicios que siguen en el estado en que están y que la gente sabe. La situación de los hospitales sigue crítica, precisamente porque la plata se va al pago de la deuda y ahora vamos a incrementar más la deuda. Entonces, lo primero que yo le puedo decir aquí, porque, bueno, la pregunta sería, bueno, ¿y qué podemos hacer? Priorizar las cosas, porque es cierto que el Ecuador tiene que buscar una reestructuración de las condiciones financieras de la deuda pública, sobre todo de la deuda externa, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, lo que tiene es que priorizar en dónde va a poner la plata. Y tiene que ser enérgico ahora, ¿no? Amistoso, pero enérgico con los acreedores. Y pagar lo que se puede. Y pagar lo que se Ahora, puede. economista Flores, pero hay otras previsiones que nos gustaría que pasen la prueba de su criterio. El gobierno ha calculado recibir unos 2.600 millones de dólares por monetización de activos, rubro similar a lo que aspiraba el anterior gobierno y el gobierno de Lenín Moreno y que nunca se cumplieron. ¿Podrá este cumplir para no generar mayor déficit aún? Primero, el gobierno debería decir cuáles son los activos que quiere monetizar, o sea, que quiere concesionar o venderlos. Uno puede sospechar que quiere vender el Banco del Pacífico. Y eso, a decir del presidente del Banco del Pacífico, le daría 800 millones de dólares, entre 800 y 1.000 millones de dólares, si es que lo venden, ¿no? Habrá que ver si es que realmente lo quieren comprar. ¿Y cuáles van a ser los otros activos que quiere monetizar? No sea que quiera entregar el campo Sacha o que quiera entregar algún campo petrolero en producción, lo cual sería lamentable. Sí, eso está en el presupuesto del Estado. Las posibilidades de ocurrencia nadie las puede saber, pero lo que sí le puedo decir es que el presupuesto del Estado, esta proforma, en buena medida es un listado de buenas o malas intenciones, pero un listado de intenciones. Le voy a citar las cifras del año pasado. El año pasado, la proforma del presupuesto del Estado que se aprobó, o sea, el presupuesto aprobado fue 31.500 millones de dólares. Al final de año, ese fue el inicial. El presupuesto vengado a final de año fue 32.000 millones de dólares. Pero el ejecutado, Gustavo, fue 30.000 millones de dólares. En el año pasado, asimismo, se estableció un plan anual de inversiones de alrededor de 2.000 y pico millones de dólares. Y las inversiones que hubieron en el plan anual de inversiones no llegaron a 500 millones. Entonces, una cosa es lo que se pone en el papel y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y esto ha venido ocurriendo, infortunadamente, en los últimos 7 años, sobre todo. Es una Y en práctica la, vieja. y en la práctica, en cuanto a financiamiento, ¿cuánto estima usted podría ser realista en cuanto a lo que pueda lograr el Estado de esos aproximadamente 11.000 millones de dólares que sería la aspiración? Yo presenté un planteamiento indicando cuáles deben ser las fuentes de financiamiento aquí. Y además cuáles son los recursos que va a obtener el Estado, que no los está considerando aquí como se debe, ¿no? Y que yo le voy a señalar en un minuto. En mi planteamiento, la deuda pública que debía contratar el Estado, interna y externa, no debería sobrepasar los 5.500 millones de dólares. Para tener una idea referencial, el año pasado fue la deuda pública interna y externa fueron 5.600 millones de dólares. Yo en este año calculé 5.500.
Pero ¿de dónde viene la plata o dónde debería venir la plata? Nos estamos olvidando de qué es lo que ha aprobado la Asamblea y de algunas otras cosas que ha hecho el propio gobierno. Porque el Estado puede contar con 10.547 millones de dólares, pero no sobreendeudando al país. Usted me dirá, ¿y de dónde salen los 10.547 millones? Pues le digo, las remisiones tributarias que aprobó el gobierno, y a decir del propio gobierno, le permitirían al Estado recoger 900 millones de dólares. Eso es lo que ellos dijeron, 900 millones. Por otro lado, el diferimiento de la deuda del Banco Central del Ecuador, es decir, que se difiere el pago que tiene que hacer el Ministerio de Finanzas, que yo mismo propuse, le permite al Estado ahorrar 697 millones adicionales. En tercer lugar, tiene la transferencia de utilidades, porque el ministro de Finanzas y el gerente del Banco Central anuncian una nueva venta del oro. Esa nueva venta del oro le daría al presupuesto del Estado 250 millones, que hay que seguir sumando. El incremento del 1,5% en el impuesto a la salida de divisas le entregaría al Estado 400 millones. Le hago notar que en esta proforma el impuesto a la salida de divisas no modifica su participación. Es decir, la impresión es que el gobierno no quiere tocar el impuesto a la salida de divisas. Lo que sí quiere es tocar el IVA. Entonces, el incremento del 1,5% significan 400 millones. Sigamos sumando. Las autorretenciones a los bancos y a las empresas. Eso le entrega parte de estos son gobiernos, son ingresos temporales, partes son permanentes. Las autorretenciones significan 1.100 millones de dólares adicionales. Le estoy dando cifras oficiales. La concesión de la telefonía móvil a Claro y Movistar, es decir, la renovación de los contratos, le debe dar no menos de 400 millones. Aquí, en esta proforma, se le pone, creo que, entre 200 y 250. No veo cómo puede hacer menos de 400 millones. Los desembolsos de deuda pública que le comenté al principio, yo aquí los estimo en 5.500 millones. Si usted suma todo esto, usted obtiene 10.547 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el desfinanciamiento del presupuesto? Mire, ventajosamente la forma de calcular el desfinanciamiento, no hay una, dos o tres formas, hay una sola forma de calcular. Es igual al déficit del año anterior, o sea, el año 2023, más las amortizaciones de la deuda pública del año 2024. Es decir, eso es lo que tiene que sumar. Esa suma. El déficit del año anterior incluye ya el arrastre de pagos que quedó del 2023. Claro. El déficit del año anterior incluye, más bien dicho, el desfinanciamiento incluye el déficit del año anterior más las amortizaciones del año 2024. Eso suma 10.200 millones de dólares. Aquí no hay dónde perder, no son 10.300 ni 10.500, son 10.200. Bueno, acá en el listado de los ingresos para el presupuesto del Estado, usted verá que se obtendría más de esa cantidad, se obtendrían 10.547, porque las cantidades no son fijas, no pueden subir o pueden bajar. Pero el gobierno quiere endeudarse, hacer una deuda pública casi de 11.000 millones de dólares. Pero aún no ha puesto usted el servicio de deuda, ¿o ya está incluido? No, ya está incluido, claro. Okay. Ya está incluidas las amortizaciones y los intereses, ¿no? Entonces, yo veo realmente esto preocupante por las razones que le digo de carácter macroeconómico, el impacto que esto tiene en el crecimiento económico. Y al hablar del crecimiento económico en el empleo, si usted reduce la inversión o si la inversión no se realiza, el impacto es directo sobre el crecimiento económico. Y un impacto directo negativo sobre el crecimiento económico tiene un impacto directo negativo sobre el empleo. Es decir, seguimos... Observamos, economista Flores, que usted no ha tocado aún el tema de la focalización de subsidios, particularmente de los combustibles, que el gobierno dice, sí lo voy a hacer, pero aún no puedo presupuestarlo. Claro, tampoco está presupuestado aquí el incremento del IVA, porque de acuerdo a la ley usted no puede incluir en la proforma lo que todavía no está publicado en el registro oficial. Pero todos sabemos que el incremento del IVA le da una cantidad importante al presupuesto del Estado. Y lo mismo ocurre con el tema de los combustibles. Lo que está diciendo el gobierno es que hay que subir el precio de los combustibles. Eso es lo que está diciendo. El precio de venta para los ecuatorianos. Y habla de que para subir ese precio de venta
el gobierno intentaría focalizar. En algún programa anterior yo le dije a usted que yo no creo en la focalización porque las focalizaciones son siempre bien limitadas. Hay mucha gente que se queda fuera de la focalización y que se va a perjudicar. Lo que hay es que compensarle a la gente por un incremento en medio de la crisis, un incremento de los combustibles. Jamás va a encontrar usted un texto de economía, no va a encontrar un maestro de economía que le aconseje subir el IVA cuando usted tiene una recesión, cuando usted tiene una economía en desaceleración y cuando se contrae el Producto Interno Bruto. Y cuando el empleo, el desempleo y el subempleo están en 65%, nadie le va a aconsejar eso. El uso que debería dar el gobierno aquí al impuesto a la salida de divisas debería haber sido al 6%, que eso no es lo que le pega a la gente de ingresos medios, bajos y a los pobres. Pero ha preferido usar el IVA, lo cual es un gravísimo error hasta desde el punto de vista de la teoría económica y del manejo de la economía. Ahora, vamos a ver en qué consiste la propuesta de focalización del subsidio. Y durante tantos años se ha hablado de focalización y nunca se lo ha hecho. Los Bueno, distribuidores de derivados del petróleo dicen que no será factible en por lo menos un año, es decir, más allá del periodo de gobierno del presidente Noboa. y tienen razón. Porque, mire, hay dos razones por las cuales aquí no se ha focalizado. Yo he oído esto desde hace 30 años, esto de la focalización. La primera razón es porque los gobiernos realmente no han puesto todo el empeño necesario para focalizar. Se han desilusionado en el camino. Todos han hablado. ¿Usted conoce algún gobierno que no haya hablado de la focalización? Pero luego viene un segundo tema, que no es fácil focalizar. Aquí tenemos diferentes combustibles. No es fácil focalizar los combustibles. Es decir, no es fácil en el sentido de que la focalización sea eficiente y eficaz. Por eso es que lo que yo siempre he propuesto es la compensación a través de la reducción de los impuestos y categóricamente y concretamente de la reducción del IVA. Sin embargo, el gobierno ha insistido en la focalización. Veamos con qué se aparece en la focalización. Y no se olvide que ese es un tema incendiario en el país, que aparte de todos los problemas técnicos para focalizar, llevar adelante una propuesta de ese tipo en medio de la crisis, aparte de todo esto, hay que ver qué dice la sociedad, qué dice la gente, qué dicen los indígenas. Acuérdese lo que pasó en el gobierno del señor Moreno, cuando expidió un decreto que sin focalización ni nada, ni ninguna propuesta, subió de la manera que subió los combustibles, casi se cae el gobierno y todos los problemas que tuvimos, especialmente en la ciudad de Quito. Bien, economista Flores, lamentablemente el tiempo es corto. Tengo que hacerle una pregunta final con todo lo que usted ha señalado en la balanza, considerando que hay otros aspectos que el tiempo no nos da para analizarlos. ¿Cómo va a salir el Estado? ¿Cómo vamos a salir los ecuatorianos en materia económica en este 2024? Yo creo que aquí lo que está pensando el presidente es en la reelección. Y han hecho una proforma que no va en la dirección correcta. Podría haber hecho cambios importantes. El cambio fundamental era insistir en la inversión pública, que es lo que requiere el Ecuador por las razones que ya le he comentado. Y me parece que es un error no hacerlo. Pero además le beneficiaría también a él desde el punto de vista político, insistir en la inversión pública. Imagínense lo que sería que los ecuatorianos estuvieran realmente agradecidos porque tienen un mejor servicio público en hospitales, se mejora la situación de las escuelas, los colegios, hay un crecimiento económico, se mejora la situación del empleo. Aplausos. Pero para eso el Estado tiene que poner plata en la economía y aquí está haciendo todo lo contrario. La está retirando. No está sirviendo realmente a la política económica. Es decir, aspiraría el gobierno de Noboa a pasar ese pico electoral y qué vendrá después. Claro, eso es lo que yo también creo. Simplemente pasar este año pateando las cosas hacia adelante con deuda. Es decir, salir con deuda, dejar una deuda muy grande. Si es que él gana las elecciones, él mismo tiene que hacerse cargo. Pero quienes sufren las consecuencias, gane quien gane, son los ciudadanos. Y eso es en lo que hay que pensar. Y eso significa pensar en el bien común. Eh, por manera que no me parece que esta sea la forma de presentar una proforma en función de lo que requiere el país. Número uno, seguridad. Para seguridad necesita inversión. Y a propósito de seguridad, le hago notar lo siguiente. El ministro de Finanzas un día apareció y dijo que la lucha contra la inseguridad en la llamada declarada guerra interna costaba 1.020 millones de dólares.
Yo sinceramente no sé de dónde salió esa cifra, pero él la proclamó, la anunció. Aquí en esta proforma no llega a 250 millones de dólares el presupuesto para la guerra. No. Sin embargo, a la gente se le dijo otra cosa. Entonces, las prioridades aquí deberían ser modificadas a la luz de lo que hemos conversado. Bien, le agradecemos mucho, economista Flores. Sí, mucho gusto. Declaraciones y análisis del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador.